Hola, muy buenas noches, Radio Escuchas de Dignidad Migrante. Hola, buenas noches, yo soy Tania. Y yo soy Edgar. Y estamos hoy aquí con Dignidad Migrante tratando de sobrevivir un día más en el invierno prolongado de Montreal. Bueno, hoy tenemos algunas noticias comunitarias para compartir con ustedes que se tratan de qué está pasando en el activismo de justicia para los inmigrantes y las inmigrantes aquí en Montreal. Pues sí, queríamos decirles que el sábado pasado tuvimos un taller de derechos laborales para todos los trabajadores y estuvimos muy contentos porque tuvimos una buena asistencia, tuvimos como que unas 10 personas más o menos. Ajá, llegaron 10 personas y eso sí estuvo bien. Platicamos de cuáles son las normas de trabajo aquí en Quebec. Sí, nuestro enfoque más que nada es como hacer un énfasis en el sentido de que en Quebec y la Comisión de Normas de Trabajo se encarga de proteger los derechos de los trabajadores sin importar el estatus migratorio, ¿cierto o no cierto? Cierto, exactamente. Ajá. Entonces, de eso se trató la plática y salimos con algunas ideas de cómo enfrentar la explotación en el trabajo, sobre todo en el trabajo de las agencias temporales. La respuesta parece que simplemente es organizar en contra de los abusos de los empleadores. Como una persona sola no puede hacer mucho tal vez, pero juntos podemos hacer mucho. Y es que lo que pasa con estas agencias temporales es que operan con un teléfono celular, te consiguen trabajo, se quedan con una parte de tu salario y muchas veces con todo, porque después desaparecen y nos dejan sin el sustento de cada día. Bueno, entonces tuvimos la oportunidad de recibir ahí como alrededor de 10 personas, compartimos con ellos no solamente los problemas laborales, pero también creo que Dignidad Migrante trata de hacer lazos comunitarios, ser amigos, podemos compartir muchas cosas, no solamente los problemas de trabajo de cada día. Y tuvimos el honor de prepararles una rica sopa de papa mexicana con chile de árbol que a todos les gustó mucho. Mucho. Y también les preparamos ahí un poco de mole verde con un poquito de cochinito. Entonces, sí, bueno, vamos a tener otros talleres de este tipo en el futuro. Ese es parte de lo que hacemos como grupo Dignidad Migrante. Entonces, les invitamos para la próxima vez que esperen la fecha que les vamos a dar en el futuro no tan lejano. Y además queremos decir que si alguno de ustedes está viviendo un problema en el trabajo acerca de ser un empleado o una empleada de una agencia de trabajo, hay una campaña en el Centro de Trabajadores Inmigrantes, que es la campaña de los trabajadores y las trabajadoras de agencias. Y ahí en el centro están organizando en contra de los abusos de las agencias. Entonces, si les interesa, pueden buscar el Centro de Trabajadores Inmigrantes en Google o también llamar al centro al 514-342-2111 y ahí les van a dar mucha información acerca de la campaña. Bueno, entonces repito rápidamente el número de teléfono 514-342-2111 por si quieren comunicarse. Nos vamos con una canción que de alguna manera habla del ideal de todos los inmigrantes que estamos afuera de nuestro país y queremos regresar como los Tigres del Norte nos cantan.
adiós Colorado, Nevada y Oregón. Adiós les dice el mojado que se empapó de sudor en los campos de Arizona, fábricas de Nueva York. Me está esperando México lindo, por eso mismo me voy a ir. Soy el mojado, acaudalado, pero en mi tierra quiero morir. Aventurero y mojado, hablando muy buen inglés. Ya me paseé por Atlanta, por Oklahoma también. Desde a una güera en Florida, I love you Mexican man. De los Estados Unidos yo no me voy a olvidar. Quise tener buen dinero y me lo vine a ganar, pero en mi tierra querida yo me lo pienso gastar. Me está esperando México lindo, por eso mismo me voy a ir. Soy el mojado, acaudalado, pero en mi tierra quiero morir. Ya estamos de regreso aquí con Radio Dignidad Migrante. Hola. Bueno, antes de seguir, queríamos mandar un saludo a un amigo muy querido que hacía la Radio Dignidad Migrante aquí en Radio Centreville, que ahorita está en México. Bueno, mandamos un saludo a Alejandro, que se fue de Montreal hace tal vez, ¿qué? Un mes y medio, casi tal vez 2 meses. Y le extrañamos mucho, entonces, bueno, espero que Alex está escuchando. Aquí seguimos tu legado en la radio, en Radio Dignidad Migrante. Y pues Mauricio aquí nos encargó este saludo, entonces te lo pasamos muy calurosamente de su parte. Bueno, queríamos también compartir un poco de información acerca de otro taller. Parece que aquí en Radio Dignidad Migrante siempre estamos hablando de talleres. Cada fin de semana hay algo, ¿no?, que hacer. Y es muy importante. Pero bueno, seguimos con esta pequeña noticia que el próximo domingo va a haber un taller sobre el trabajo en el contexto del 1 de mayo anticapitalista. Entonces es todo un día de talleres súper interesantes acerca de, bueno, ser trabajador, cuáles son los asuntos que enfrentan los trabajadores, cómo funciona el mercado de trabajo en el sistema capitalista. Y bueno, hay que subrayar que ser anticapitalista no significa ser comunista, ni mostrito, ni nada así. Y uno puede ir a un taller anticapitalista y no salir comunista. Nada más compartir eso. Entonces, es el próximo domingo, 7 de abril, en 2515 Rue de Lille, cerca del metro Lionel Gru. Y empieza a las 10 de la mañana y cierran a las 6. Va a haber varios talleres muy interesantes. ¿Cómo lo encontraríamos en Google o cómo lo buscaríamos para encontrar este taller? Bueno, buscarías
en la página de CLAC, Convergence de Lutte Anticapitaliste, porque son ellos que están organizando. Entonces ahí en CLAC se llama, podrían encontrar toda esta información. Tú viste el flyer, ¿no? ¿Y qué tenía el flyer de interesante? Cosas muy interesantes. Bueno, para mí, lo más importante es de la 1 de la tarde hasta las 3, que se trata de, los trabajadores y trabajadoras inmigrantes, la precariedad y la lucha. Y de hecho son compañeros nuestros de Dignidad Migrante que van a dar ese taller. Y hay otros también del Centro de Trabajadores Inmigrantes y otros que van a platicar de este tema. Pero también hay otras cosas como el trabajo reproductivo dentro del mercado de trabajo, que me parece súper interesante, ¿no? Yo no Verlo entiendo así. bien qué es esto como el trabajo reproductivo. Por ejemplo, ser mamá y trabajar gratis, ¿no? Claro. Como mamá, dar de comer a los hijos, tener los hijos, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con crear niños, es un trabajo no pagado y es algo que considerar cuando pensamos en el labor, en el trabajo. Qué nombre tan curioso. Me hubiera imaginado que también se hubiera podido decir de otra manera, no solamente como trabajo reproductivo. Me suena sí. Trabajo de parto. ¿No? Sí, claro, sí, podría ser. Pues así la llamaron en el taller, pero hay otras cosas así, también una historia del 1 de mayo, pero desde el punto de vista de los inmigrantes aquí en Canadá y en Norteamérica. Entonces, cosas me parecen muy interesantes y entonces queremos invitar a todo el mundo que nos está escuchando ahorita de venir a participar y ver qué onda. Y lo más importante, claro, es que hay comida gratis. La entrada es gratis. Hay amigos, hay plática. Sí, ¿no? Y mucha diversión. Entonces hay muchas razones por venir. Y además hay un servicio de guardería gratis también. Entonces, hay muchas razones, pocos pretextos por no venir. Entonces, les invitamos. Pues, ¿te parece si vamos a escuchar una canción que, sobre todo, todos aquellos que ya están más viernes que sábado de gloria han de haber reconocido, de Antonio Aguilar? Y pues ya los que estamos más jóvenes, algunos los escuchamos, a veces no. Vamos con Antonio. Amor que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan otra copa y muchas más, que me sirvan de una vez pa' todo el año, que me pienso seriamente emborrachar. Si te cuentan que me vieron muy borracho, orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando y sabrán que por tus besos me perdí. No me interesa, cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme, y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Que me sirvan de una vez pa' todo el año, que me pienso seriamente emborrachar. Porque yo
Gritaré que por tu amor me estoy matando y sabrán que por tus besos me perdí. Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa. Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza. Porque sé que desde... Bueno, pues nada más una corrección. Esto no era Antonio Aguilar, era José Alfredo Jiménez. Perdón por el error. Ups. Bueno, como tenemos muy poquito tiempo aquí con ustedes en Radio Dignidad Migrante, nos vamos a despedir de ustedes, pero vamos a regresar en 2 semanas. Así es, yo soy Edgar. No olviden que también tiene Dignidad Migrante, tiene una página web. Si quieren saber qué estamos haciendo y nos quieren localizar, es www.dignidadmigrante.org. Muy bien, y es toda una nueva página, toda renovada. Entonces, échenle un ojo y pues sí, mándanos un saludo cuando quieran. Muchas gracias a Mauricio en los controles. Y bueno, buenas noches, yo soy Tania. Y yo soy Edgar otra vez. Perdón. Bye. Bye. N'oubliez pas d'écouter Réalités diverses avec Alexandra Flourtet à Radio Centre-Ville 102,3 FM tous les vendredis matins de 9h à 10h. Une émission de toute la génération qui met à l'honneur différents artistes et créateurs. Alors à bientôt. Annoncez votre entreprise à la radio. Faites-vous connaître davantage. Sur Radio Centre-Ville, vous pouvez vous le permettre. C'est plus qu'abordable. Trouvez de nouveaux clients parmi diverses communautés du Grand Montréal et annoncez dans des émissions qui seront